de los muertos. Ven tú y anuncia el reino de Dios. Ven tú y sígueme. Y cualquiera diga, pero bueno, Señor, pero tú eres fanático. Bueno, Señor, pero tú eres demasiado radical. No, es que los estándares de Dios es todo o nada. ¿Entiendes? Y esto no quiere decir que te va a dejar de trabajar ahora, no, pues Dios me está pidiendo, no. Pero si le llegara a Dios a pedir eso, ¿tú estarías dispuesto? O sea, lo que Dios nos está diciendo es que lo que quiere de nosotros es que estemos dispuestos a seguirle con todo o nada. A Dios en el primer lugar o nada. Por eso yo como pastor en ese sentido soy muy radical en el sentido que cuando Dios me hizo un llamado al ministerio, mira, aquí no han hablado de mí. Voilà. Pero a mí no me importa eso, porque yo sé el llamado que yo recibí del Señor. Y yo me entrego, yo entrego mi vida. Ahora dígame usted, Dios le salvó a uno de 6 pisos de altura y te revela que Dios te dejó vivir para eso, ¿verdad? Entonces imagínate usted que yo le diga, no, Señor, déjame primero estudiar en la universidad. Déjame primero que yo haga unas cositas que tengo que hacer, o déjame primero levantar este negocio, y entonces ahí yo te sirvo. No. Los estándares de Dios no son así. Si Dios te llamó, todo por Él. O le digo a los pecadores, bueno, Señor, nosotros somos gente sin letra y sin vulgo, déjanos meternos en el Sanedrín, y entonces te servimos. En lo que nos graduemos del Sanedrín, de los judíos, entonces vamos a servirte, porque vamos a conocer la ley más profundamente. O déjame ir a vender los peces, o déjame primero vender los peces, y entonces lo que hagan una platita. No, por eso, porque son gente que pusieron prioridad al llamado de Dios. Entonces, es gente que está dispuesta a dejarlo todo por el Señor y aceptar las condiciones que hay para servir a Dios. No por eso. Yo conozco muchos predicadores hoy que para traerlos a predicar hay que darle el mejor hotel, ponerle un agua específica, un agua importada. ¿Ah? Ni siquiera Minalba es muy barato para ellos. Tú lo has visto las botellitas esas verdecitas, agua importada. Y una toalla de una calidad, porque si no, a mí me dio risa el señor, un señor cantante por ahí, que cuando me iban a traer a hacer que un concierto, el hombre le dijo al pastor que lo iba a traer que él quería el agua y una toalla de la calidad y específica, si no, no venía a cantar. Imagínese usted. Entonces la gente, imagínese si Jesús dijera, mira, si ustedes no me van a dar el mejor burro de la época, ¿verdad? Para yo movilizarme de Jerusalén a Verde, si no me traen la burra que tuvo Balaán, que eso sí carga bastante, sí, imagínate, si no me dan el mejor hotel allá en Jerusalén, y si ya va, Señor, si los judíos me van a perseguir, me van a criticar, entonces yo no voy a ir. Imagínate un Jesús así. No, un Jesús que lo dejó todo por nosotros, entonces no le puso pero a Dios para llevar la obra. Entonces Jesús no podía aceptar estándar de esa magnitud. Déjame primero que de lo malo de los evangélicos que nosotros ponemos por encima de muchos, perdón, no de todo, Dios tiene un remanente fiel. Pero de muchos o de algunos evangélicos es que ponen por encima sus propias prioridades que al Señor y que a su obra. Y eso no puede ser. Porque no solamente era seguir a Jesús, sino seguirle para servir con Él. O sea, está dispuesto a hacer todo eso. Y los 12 de los dejaron todo le siguieron. Y vivir como vivir. Claro, vivir como Él. Entonces, usted puede trabajar, usted puede emprender, usted puede estudiar, haga todo lo que usted tenga que hacer, ¿verdad? Y si Dios no le ha llamado a un ministerio, usted puede servir a Dios y puede trabajar y puede tener su voz.
pero usted debe tener en cuenta que usted tiene que poner al Señor de primero en su vida. Y si Dios a usted le pide algo, usted está dispuesto a hacerlo. Y no déjame primero que, ya va, que yo tengo unos proyectos que hacer, entonces en 2 años, yo he escuchado eso más de una vez. Dice, bueno, yo tengo primero unos proyectos por ahí a hacer, y entonces Dios me llamó al ministerio, pero déjame primero que yo tengo unos proyectos por ahí para hacerlo, entonces lo que yo haga es, y yo me voy a fundar la iglesia que yo lo he escuchado, Pastor, muy importante eso, referente a eso, me vino a la mente lo que habíamos hablado anteriormente, Mateo en el capítulo 4, cuando él llama a Pedro y Andrés, pero en una parte muy particular, cuando llama a Juan y a Santiago, mire como dice esta parte que es el capítulo 4 y 21, 4:21, dice: pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. O sea, familia y todo su negocio, pues, porque ellos vivían de la pesca, o sea, claro, ese era su trabajo, ese era su negocio. Al instante los siguieron. Exacto. Porque ellos sintieron el llamado. Además que cuando en Israel había un maestro X que quería hacer discípulos y tener discípulos para enseñar, el término que se usaba era sígueme. Por eso el término discípulo. Uno que sigue a uno que aprende, uno que sigue para aprender. Y entonces se usaba. Entonces el discípulo decidía si seguir al maestro o no. Si él dejaba lo que estaba haciendo para seguir, era porque estaba dispuesto a vivir para aprender de él. Y eso es lo que estaba pasando. Cuando él le hace el llamado, esta gente inmediatamente sabe, dice, ese hombre tiene algo que... Y cuando vamos al trasfondo a la pesca milagrosa en Lucas 5, él ve la pesca de la milagro y cae Pedro de rodillas: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. O sea, que ya había habido un milagro que lo hizo. Entonces que el hombre era alguien, no cualquiera. Entonces cuando le digo, sígueme, vámonos tras él, no le pusieron pelo. Pero estos que estaban aquí, los que querían seguir a Jesús, había una multitud rodeándole. Y ellos habían visto algunas señales, algunos milagros que le empezó a hacer, las sanidades. O sea que había una prueba de que este hombre era no solo un maestro, acaba de dar el tremendo discurso del Sermón del Monte. Multitudes habían estado allí y estaban sus discípulos también. Y entonces había hecho unos milagros bajando del Monte de los Olivos, precisamente. Termina el capítulo 7 y el 8 y hace unos milagros. O sea que la multitud que venía ahí viendo, habían escuchado, dice, no solo este hombre enseña, sino que este hombre, mira, este hombre tiene una autoridad. Oye, yo quisiera aprender de ese hombre, ¿no? Entonces, este escriba estaba entre esta multitud y él le dijo, bueno, Señor, te seguiré a donde tú quieres que yo vaya. Donde tú vayas yo iré. Él le dijo, ajá, pero ¿estás dispuesto? Porque yo no tengo donde recortarme en la cabeza. ¿Tú estás dispuesto a dejar tu comodidad por seguirme? ¿Ah? Si estás dispuesto, se le pichó. Y no respondió nada el hombre. Se quedó callado. O sea que no le siguió. Es rico. Ajá. Igualito le dejó el rico. Y después otro le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame primero que... No. Y no. Ningún primero. Si usted quiere seguirme, usted no puede poner encima de todas las cosas sus propias prioridades. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Y vaya y sígame. No es que déjame seguirte, pero déjame primero. Como muchos, bueno, Señor, yo sigo a Jesús, pero déjame primero ya a un ratico. Yo me convierto después.
yo me convierto después, vale, mañana, pasado, pero mañana hay una tremenda rumba, ya yo no la quiero perder. Entonces la gente siempre trata de poner cosas que para ellos son prioridades, que para Dios no lo son. O sea, para nosotros, un ser querido, un padre, tu papá, pero ya murió. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a acompañar? Si tienes el llamado de Dios y entra a tu padre, ¿qué vas a hacer? Ya el muerto ya se fue, no está allí. Deja que la familia que no tiene al Señor se encargue de enterrar muertos. Uy, es tremendo, escuchando el testimonio de David Diamond, que en plena predicación se enteró que el padre había muerto. Imagínate, eso es. Había muerto y los pastores que lo habían invitado, no, bueno, nosotros entendemos, vaya a enterrar a su padre, ¿no? Y él dijo, no, yo no puedo dejar a esta gente así, yo estoy entregado, o sea, yo primero está la palabra de Dios, primero la salvación de la gente. Es que ya el papá murió, ahora tenía que encargarse del mundo de los vivos, que seguir de la imagen de la obra que tenía la gente. Y en eso, hay gente que deja de predicar Dios, tiene compromiso, ¿verdad? La predicación, y dejan porque se les murió un familiar y dejan eso por irse, ¿no? Saben corriendo a qué le pasó al familiar, ¿no? Entonces, y hay gente que pone 1000 peros, pero bueno, pero es que hay que honrar a su padre, porque el padre ya está muerto. Estaba vivo, que hay que honrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, varones, a veces hay mucha gente que no significa que no puede ir a ver, no, que está en cosas de Dios, que claro, no, si tú quieres seguirme, tú tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por mí, el Señor así. Yo tuve un profesor que en plena clase del seminario, él se le murió la esposa, una mala praxis médica. Se le murió la esposa y él llorando ahí, lo llamaron y echó a llorar. Y bueno, solo dije, bueno, pero habla con la dirección y dígale que usted se va, no, yo voy a terminar mi clase. Déjeme terminar la clase de usted. Y eso a mí me bendijo mucho, porque veo el compromiso que tiene con la obra de Dios y con la gente que tiene ahí. Entonces, a veces la gente siempre pone para seguir a Jesús pone sus propios estándares. Por eso yo lo digo al Señor, más adelante lo vamos a ver. El que quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque eso implica a veces morir a nuestros deseos. Seguir a Jesús no es nada más ir los domingos a la iglesia, cantar coro, aplaudir, no. Eso implica una entrega total de nuestra vida. Eso lo pasa. Esto lo pasa, la entrega diaria, vivir, aprender de Él, vivir, caminar para Él y ponerlo a Él por encima de todo. A mí a veces algunos me miran como extremista en eso. Pero bueno, yo no sé si ellos entienden lo que es servir a Dios, lo que entienden es lo que es el llamado a Dios. Yo no sé si ellos entienden lo que es pasión por Jesús. Pero el Señor nos pide todo o nada de nosotros. Así es Dios. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mira los discípulos. Los demás se fueron acostados a dormir. Pero los que recibieron el llamado, que estaban dispuestos a seguirlo a donde fuera, eran estos 12, y había uno interesado que metía la mano en el salvo, que era Judas. Pero los 11, por lo menos los 11, siguieron a Cristo por Cristo, y siguieron al Señor donde Él fuera. No pusieron pelos para eso. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Por qué? Bueno, porque ¿por qué pudo dormir, puedo decir?
Pero no lo dejaron dormir mucho. Digo por lo cansado, ¿no? Pero no lo dejaron dormir mucho tampoco. No, aquí no. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos, o sea que nos morimos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y qué tremendo, ¿no? El Señor es tremendo, ¿no? Imagínese usted que usted está en una barca, pero esa antigua, no eran estas barcas sofisticadas de hoy, estos Titanic de hoy día, no. Eran barquitas de vela, ¿verdad? Imagínense que usted está en una barca a medianoche y se levanta una tempestad terrible de olas que va negando la barca y la va llenando de agua, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? Se le dio miedo, ¿no? Ah. Y hay que ponerse un poquito en el lugar de los apóstoles, de los discípulos. Dios salva, no, así. Ahora, cuando ellos dicen, no, pero aquí tenemos a Jesús, vamos a ver qué hacer, porque ellos sabían que tenía algo, pero estaban asustados. Mira, Señor, despiértate, dormilón, como orar. Despiértate, dormilón, que nos morimos, no vamos a morir, chicos, que estás durmiendo. ¿Y sabe lo que el Señor le dice? Oye, hijo del Señor, ¿qué les pasa, vale? Hombres de poca fe. Ellos pudieron haber arrepentido bien. Sí, pero que le reprocha su poca fe. Pero arriba dice, era una tempestad tan Tan grande, grande. o sea, es como dice el pastor, hay que ponerse en los La barca que cubría la barca, la o cubría, sea, la cubría. o sea, tenías el mar aquí. Imagínate que está bueno. Ay, ¿qué tal? ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros criticamos a los discípulos, nosotros criticamos a los discípulos, pero ¿qué está esa situación? Reclamar a Dios. Clamar a Dios, pero fueron a Jesús a clamar. Pero ¿sabes lo que hay? ¿Sabes lo que dice el Señor? Tranquilo, mis hijos, que yo estoy aquí con ustedes. Nada les faltará. No, mira, el pastel, hombre de tu café, me van a despertar y no me van a dormir. No me van a dormir. Tremendo. Ustedes no saben que yo estoy con ustedes, hombre de tu café. Y se levantó el Señor, reprendió el viento y el mar, y se hizo grande bonanza. Tranquilidad, imagínense ustedes. La cara de ponchado de los discípulos. Imagínate, mira lo que dice. Y los hombres se maravillaron, mire la cara de ponchado. Imagínense usted esa situación. Montes una vaca. ¡Wow! Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Pregúntate, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. No solo los demonios se le sujetan, no solo sana enfermo, sino que también el viento y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? Pregúntale que está a tu lado. ¿Qué hombre es este? Lo que nos escuchan por la internet, pregúntese, ¿qué hombre es este? Ahora, el mismo pasaje le da la respuesta. Que el viento y el mar le obedecen. Ahora, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Dios. Okay. Con la palabra Dios hizo los cielos y la tierra, la palabra. Y lo más interesante de esto es que Dios le dijo al mar, no te salgas de ahí. No pases de aquí para allá. Por eso es que el mar llega, va y se regresa. No llega a la costa, va y se regresa. Porque Dios le dio leyes al mar. Límites. Ahora bien, ¿quién es el único que puede dar orden? Pasa para allá, vete para acá. Dios. Entonces pregunta, Si no hay lluvia, cubierto lo seco. ¿qué hombre es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es el único que tiene autoridad sobre el viento y el mar? El que lo creó, ¿verdad?
Entonces se pregunta, ¿qué hombre es este? Que el viento y el mar le obedecieron. ¿Por qué los vientos y el mar le obedecieron? ¿Qué estaba reconociendo el mar y el viento cuando se hizo grande bonanza? A su creador. A su creador. A su creador. Porque todo fue hecho por él y para él. En el Evangelio según San Juan dice que nada... Es decir, que el viento y el mar conocieron. Saben. Y reconocieron la autoridad divina que tenía Jesús. Y él le dijo, ¿qué hombre es este que el viento y el mar le obedecen? En Juan 1 dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, incluyendo el viento y el mar. Igual que Colosenses 15, que dice. Que habla que él es el hacedor. Entonces, ¿qué es lo que estaba reconociendo el mar? Quien estaba frente a él y le estaba hablando, le estaba diciendo, Dios me dio, mi creador me dio una orden, debo quitarme. Fíjate tú que ellos conocían a Jesús como el que se estaba revelando como el rey de Israel, pero nunca como que fuera Dios. Por eso que el escritor Juan, el apóstol Juan, que vivió esta experiencia, él dijo, y vimos el verbo de la vida, y palpamos el verbo de la vida, o sea, lo tocamos, al dador de vida, lo vimos, lo tocamos, y caminamos con el verbo de Dios. Por eso dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que dicen los profetas? Que él era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, claro, los discípulos no lo conocían así. Se preguntan, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar lo es. Pero lo tremendo de esto es la reprensión que el Señor le da a los discípulos. Hombre de poca fe. ¿Sabe por qué estaban tan asustados y pensaban que se iban a morir? Porque no sabían quién estaba a su lado. ¿Qué hombre es este? No sabían. En este momento no entendían qué tipo de hombre era el que estaba a su lado. ¿Y por qué lo llamaron? Sin saber que era el Dios con nosotros. ¿Por qué lo llamaron? Lo llamaron porque, claro, está durmiendo. Señor, no, o sea, el libro no es aquí. Pero nunca pensaron que él iba a calmar el viento y el mar. Se maravillaron. Que había otra Claro que veces anteriores, Claro. ellos algo sabían que podía hacer. Sí, pero no que fue la magnitud. Era de calmar el viento y el mar. No, en esa magnitud. De que aún el viento y... Aún el viento y el mar le obedecieron. Se maravillaron, o sea, ¡wow! Entonces, ¿por qué me va a decir hombre de poca fe si yo no... yo no sé qué carrito tengo que ¿Qué hubieran hecho? Si ellos hubieran tenido fe, quizás hubieran confiado, se hubieran calmado, porque la confianza no es nada más darle orden al mar. Ellos hubieran estado tranquilos que Dios, el Señor nos eligió, Está con nosotros. con nosotros estamos tranquilos. Pero no habían entendido todavía. No habían entendido. Entonces, oye, ven esta magnitud, las olas cubrían la barca. Era una gran tempestad de noche, para más ñapa, que en estos barcos no había luz, ni lámpara, ni estaban en oscuridad. Ellos poniendo la y el Señor, cuando se levanta, Señor, sálvanos que perecemos. Mira, hombre de poca fe. Y a nosotros cualquier cosa que nos pase, también pegamos de grito. En vez de confiar tranquilamente, si el Señor está con nosotros, nada nos faltará. El Señor tiene control de nuestra vida. Y si morimos es porque así Dios lo ha querido. Esta debe ser la confianza que nosotros debemos tener en los momentos difíciles. Que el Señor está con nosotros. ¿No? Porque Él es Dios. Él tiene control de nuestra vida. Amén. Versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, en la región de Gadara, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo,
¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjate tú que los demonios Ya está bien. reconocieron que él era hijo de Dios, que era una naturaleza divina. Pero nunca le dieron al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ellos sabían que su destrucción estaba... No lo reconocían en carne. No lo reconocían en carne, lo reconocían como Hijo de Dios. Sin embargo, ellos querían descubrirlo ante todo el mundo que él era el Hijo de Dios, como también lo hizo la divina con Pablo. Estos son los enviados del Dios viviente. O sea, generalmente los demonios siempre tratan de alguna manera de descubrir lo que solamente Dios puede revelar, para que todos los hombres reconozcan de alguna manera que los demonios saben y le den algún tipo de atribución poderosa a los demonios. Pero realmente, y además que Jesús no estaba interesado en que supieran que él era el Hijo de Dios, sino el Cordero, el Hijo del Hombre. Y los demonios trataron de descubrirlo. Tú has venido acá para atormentarnos antes del tiempo. ¿Por qué? Porque los demonios sabían que ellos tenían un tiempo de que iba a ser juzgados los demonios. Entonces, viniste antes del tiempo, el tiempo del fin de los tiempos no ha llegado. Viniste antes del tiempo para atormentarnos. Y estaba haciendo lejos de ellos un acto de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron. ¿Por qué los demonios le ruegan? Reconocían que era hijo de Dios. La autoridad espiritual que tenía Jesús, divina. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel acto de cerdos. Y él le dijo, id. Le dio el permiso. Y ellos salieron y se fueron a aquel acto de cerdos. Y aquí todo el acto de cerdos se precipitó en mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas que le había pasado con los endemoniados. Es que es tremendo. Imagínense usted que usted tiene un acto de cerdo. Y de repente usted ve una situación que está pasando allá con un poco de loco. Estos eran hombres desnudos, violentos, que vivían en sepulcros, en los cementerios. Y salieron al encuentro de Jesús cuando se bajó de la barca. Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios, has venido antes del tiempo para atormentarnos. Y él le dijo, cállense. Bueno, permítenos ir allá, aquel acto de cerdo, y vayan. Entonces la gente, imagínense usted que tiene los cerdos, y de repente ve que el hombre le da la orden, está escuchando a un forastero que no conoce, y ve que le da orden, que está hablando con los demonios salen y se meten en los cerdos, y ellos estaban escuchando esos propios cerdos, y los cerdos se alborotaron todos y se lanzaron por un despeñadero. Algo que es interesante, que Dios toma al cerdo como el mundo, y qué casualidad que no fueron otros animales, sino precisamente los cerdos preparados para poner a los demonios. Claro, porque los demonios viven en moradas inmundas, en vasos sucios, corrompidos. Corrompibles no tanto, sino vasos contaminados con pecado. Pero como el cerdo en la ley era un animal impuro, él le dice, bueno, ustedes quieren no el cerdo, vayan. ¿Verdad? Pero aquí hay otra verdad, es que los demonios no solamente pueden poseer personas, sino animales también. Usan cuerpos. Sí. Y se empiezan a ladrar, se pueden romper. Sí. Entonces, mira lo tremendo es que se despeñó, y entonces los hombres dicen, bueno, ¿qué tipo viene para acá? Está hablando de demonios, un espíritu, y nuestros cerdos se tiraron para el mar, por un barranco para el mar. No vale, este tipo que se ve de aquí nos va a destruir el negocio, ¿verdad? Este tipo con su espíritu, no, que se ve de aquí. Y lo echaron de los contornos. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos, ¿vieron? No, vete.
Vete, en vez la de, manifestación de la gente. en vez de Pedirle decir, que se fueran. sí, en vez de decir, bueno, quédate, tremendo, libertarte a esos hombres que eran peligrosos. No, váyanse de aquí, no vayan a hacer que este hombre nos termine quebrando. La Secretaría de la Unidad también. Sí, me imagino. Pero no, pero se asustaron, sencillamente se asustaron, vieron una situación, los cerdos de ellos se lanzaron al mar. Entonces los hombres van y le dicen a todo el mundo, cuidado usted hombre, porque hizo que nuestro cerdo que le la voz así como, "Oiga, Salió el encuentro de que vaya, no, vete de aquí, vete de aquí. Asustado. Entonces el Señor me dijo, no voy a ir para allá para no vaya a ser que se asusten. No, fue aquí podemos ver algo también bello. Que el Señor quería libertar a estos dos endemoniados. Y no importa lo que iba a pasar, o qué le iban a decir, si lo iban a rechazar o no. Él fue y se interesó por esos hombres que estaban atados. Podemos ver el corazón de Dios que quiere libertarlo al hombre a pesar de que muchos lo vayan a rechazar. ¿Ves? Entonces lo bello de eso. Bueno, gloria a Dios. Vamos a terminar aquí para seguir la semana que viene el capítulo 9. Para comenzar el capítulo 9 completo. Vamos a dejarlo hasta aquí para seguir el capítulo 9 completo. Semana pasada, vamos a orar a Dios para despedir. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra. Fue un rato bello, agradable, hermoso. Te damos gracias. Te pedimos que tú nos sigas enseñando. Que nos muestres el corazón del Padre a través de la obra y los méritos de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es verdad, que nos limpia de toda maldad y todo pecado, que nos transforma con su poder, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra verdadera. Yo te doy gracias que nos alimentes con la palabra del Evangelio, de la palabra que es verdad, Señor. Te doy gloria. Permite, Señor, que todos los que se van a sus hogares les lleves con bien. En el nombre de Jesús, guárdales de incidente o accidente en el nombre de Jesús. Señor, bendice a todos los que nos escuchan a través de internet, Señor, que ellos puedan crecer, que Cristo sea formado en ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios les bendiga. Acuérdense de la tarea del capítulo 8. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de la internet. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Saludos desde la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria en Caracas, Venezuela. Para nosotros es un placer poder llegar a sus hogares a través de la sección Escudriñando Juntos las Escrituras desde la página de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria en la internet. Para nosotros es de gran bendición poder compartir la palabra de Dios junto a ustedes. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar. La semana pasada quedamos en el capítulo 8 del libro o del Evangelio de Mateo, en el versículo 18. Vamos a comenzar a leer nuestra lectura de hoy y vamos a orar para presentar al Señor esta lectura y pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine. Le voy a pedir a la pastora que esté orando para que presente esta lectura al Señor. Señor, te damos gracias por podernos reunir, mi Dios, en este día, Jesús. Aquí estamos de común acuerdo, Señor, porque queremos que usted nos permita, Señor, nos dé a través de ese Espíritu Santo la iluminación, Señor, para tener entendimiento de tu palabra, Dios. Que esta palabra edifique nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, penetre los corazones aún de los que escuchan, mi Dios, este segmento, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra, Señor, nos redarguya. Que tu palabra escudriñe nuestros corazones, Señor. Que tu palabra nos instruya en verdad, Dios. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Bueno,
Ahora sí, vamos a empezar a leer desde el versículo 18. La semana pasada leímos cómo el Señor Jesús sanó a un leproso y arriesgó su credibilidad por amor y por que el leproso se humilló, ¿verdad?, ante el Señor, reconociéndole como Señor y pidiéndole que le sanara, que lo limpiara. Y el Señor tocándole, lo libró, demostrando que Dios es un Dios que extiende su mano para tocar al que está enfermo y al que se humilla, buscando la sanidad en él. Es un Dios de sanidad, sanó la suegra de Pedro también, y también sanó al siervo del centurión. Pues vamos a leer el versículo 18 diciendo: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiero que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y bueno, y en el otro pasaje dijo: y ven y anuncia el reino de Dios. Eso es Lucas, que le añade esa parte de y anuncia el reino de Dios. Pero en el Mateo 22 dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entendiéndose que Jesús estaba rodeado de mucha gente. ¿Por qué? Porque después que se sanó a la suegra de Pedro, en la noche, cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados y enfermos, y a todos los sanó. Y entonces, viéndose rodeado de mucha gente, mandó a sus discípulos pasar al otro lado. Y entonces el Señor, mientras se dirigía para pasar al otro lado, vino un escriba. Un escriba era de esos que eran como los que traducían o escribían lo que los reyes, ¿verdad? La historia de los reyes. Generalmente eran los escribas quienes dedicaban a escribir toda la historia. Eran como una especie de biógrafos que escribían la historia de cada uno de los reyes. En este caso habían escribas de la ley, y entre estos había gente que redactaba pues los diferentes manuscritos y los pasaban, pues como antes no existía la imprenta, entonces se necesitaban escribas para que escribieran varias copias de los rollos de la ley para poderlo distribuir. Llegó una escriba de estos y le digo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Cuando me estaba diciendo: a donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo donde tú te metas. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Le digo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. O sea, las zorras tienen casa, morada, lugar donde dormir. Y las aves de los cielos tienen sus nidos donde recostarse, descansar, un lugar donde llegar. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le estaba diciendo: mira, si tú estás dispuesto a ir conmigo, a donde quiera que yo vaya, tienes que entender que donde nos agarre la noche, ahí vamos a dormir. No tengo lugar fijo donde recostar mi cabeza, no tengo morada fija.
Entonces, si estás dispuesto a eso, sigue. Si no, no tengo dónde darte comodidades. O sea, porque Jesús sabía el ministerio que tenía. El ministerio de Jesús era un ministerio que tenía que estar unos días en Capernaum, otros días en Nazaret, otro día en Samaria, otro día en Jerusalén. Entonces, era un lugar, su casa, que era la casa donde vivía una madre de Jesús, con sus hombres, quedaba en Nazaret. Sin embargo, el Señor había dejado todo, dejó misma su propia gloria en el tercer cielo, se despojó de todo, y hay muchos que dicen que Jesús que era rico, que eso que no tenía donde recortar su cabeza no tenía que ver con que él fuera pobre o no tuviera lugar de llegada. No. Entonces, pero eso es una manipulación de las Escrituras. Cuando él dice que no tiene donde recortar su cabeza porque no tenía donde recortar su cabeza. Eso está claro. O sea, no tenía una morada fija donde llegar. Ciertamente a veces donde llegaba, a veces le ofrecían alojamiento. Entre eso estaba Marta y María, ¿verdad? Marta y María con Lázaro, que era amigo de Jesús. Otro que le daba era Pedro, ¿verdad? Donde estaba la suegra. Él entró en la casa y hubieron otros que le dieron hospedaje. Pero no tenía morada fija, que tenía, por ejemplo, casas donde llegar. No, el Señor, siendo un dueño de todo, vino como un humilde siervo y no vino a hacer riqueza de esta tierra. Él vino con un propósito clave, que era predicar el Evangelio y morir por los pecadores. Así que no vino aquí a esta empresa, como muchos están diciendo por ahí, que Jesús era rico y tenía hasta negocio. Imagínense, ¿de dónde sacan eso? Yo no sé qué Biblia leen, ¿no? Pero lo claro es que dice la palabra de Dios que él no tenía dónde recortar su cabeza. Entonces le dice al escriba, si tú estás dispuesto a seguirme a donde quieras que yo vaya, quiero decirte que yo no tengo el lugar donde llegar. Si nos agarra el huerto del Getsemaní, ahí vamos a dormir en una piedra. Cuando fue entregado estaba en el huerto. Me imagino que la escriba era muy cómodo, así, muy pulcre, que era así, ¿no? Sí, así es. Era generalmente el escriba tenía un lugar sentadito muy chévere, tenía su casa, iba, escribía y traducía y hacía las copias, y tenía su casa donde ir, chévere. Pero el Señor Jesús tenía que llevar el Evangelio a todo pueblo, lugar, y el Señor Jesús no tenía morada fija, No tenía comodidades. así que si tú quieres seguirme a donde yo vaya, tienes que estar dispuesto a dormir donde te agarre la noche. E inclusive a veces sacrificar sueños. Los apóstoles, nosotros los discípulos, los 12 discípulos, vemos que muchas veces ellos durmieron en una barca en el mar de Galilea, traspasando el mar. O muchas veces los vemos en el huerto, recostados, cabeceando. Las zorras tenían guarida donde llegaron, las aves de los cielos tenían su nidito, pero el Señor no tenía, y aún así el Señor se dejó de su gloria y aceptó el reto por salvar a los pecadores y llevar el Evangelio, y gracias al Señor Jesús nosotros tenemos la vida y la salvación que Él nos ha ofrecido. Gloria a Dios. Otro de sus discípulos, en el versículo 21, le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y el Señor, ¿qué fue lo que le respondió? Sígueme, vea que los muertos entierren a sus muertos. Y hay mucha gente haciendo una conjetura sobre esto. Yo he escuchado que según que la tradición judía, según ellos inventaron eso, y cuando alguien decía, déjame enterrar a mi padre, se refería
a déjame vivir mientras viva hasta el día que muera, y entonces te seguiré. Y entonces te seguiré. Imagínate tú, Cristo iba a durar 3 años y medio y lo iban a crucificar y él iba a esperar. No. Eso no, de eso no se estaba hablando. Buenas noches, de eso no se estaba hablando. Se estaba hablando de que el hombre le dijo, mira, yo te voy a seguir, pero déjame primero que entierre a mi padre. O sea, el padre se le había muerto. Y él le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa frase de los muertos entierren a sus muertos, quiere decir, deja que los muertos espirituales, los que están muertos en sus delitos y pecados, entierren a los que son de ellos, a los que murieron en sus pecados. Deja lo que ellos se encargan de decir, tú sígueme y anuncia el reino de Dios. Pareciera que vemos un Cristo radical. Vemos un Cristo radical. Exactamente, de eso se trata. Que el Señor lo que le estaba diciendo es, si no eres capaz de ponerme a mí en primer lugar, no puedes seguirme. ¿Me entiendes? Jesús aquí era radical. Cualquiera que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, más de una vez. Y el que ame más a padre, madre, esposa, hijos, más que a mí no es digno de mí. Entonces, lo que le dijo él es, si tú quieres seguirme, ¿verdad? Si tú quieres ser mi discípulo, tú necesitas dejarlo todo por mí. Como los apóstoles. Los apóstoles dejaron las redes y dejándolo todo le siguieron. Leví estaba trabajando, Mateo, cobrando impuestos para Roma, y llegó el Señor y le dijo, sígueme. Escuchó la voz que le dijo, sígueme, como aquí dice el versículo 22. Y Leví dejó de trabajar, Mateo, dejó de trabajar, se levantó y siguió al Señor. Porque Dios no quiere gente que le ponga peros al llamado. Mire esto. Cuando Moisés llamó cuando Dios llamó a Moisés en la zarza, lo primero que Moisés le pone es una excusa. ¿Entiendes? Y Dios siempre le barajó la excusa. Y mientras le barajaba la excusa, él le ponía otra excusa. Y otra excusa. Y Dios todas se la barajó. Porque Dios le está pidiendo que nosotros, si verdaderamente estamos dispuestos a seguir a Jesús, estemos dispuestos a darle a Él toda nuestra vida. Y que cuando Él nos llame a seguirle, no le pongamos cosas por encima a su llamado. Yo he conocido gente que tienen llamado a seguir al Señor y a servir en un ministerio. Y su argumento es, déjame primero que yo haga una plata en el trabajo que estoy haciendo. O déjame primero ver, porque es que yo no puedo dejar mi trabajo de que voy a vivir. Entonces la gente siempre está poniendo por encima de seguir a Jesús cosas de su propio yo, de sus propios intereses. Y el Señor con eso es radical, Él no quiere medias tintas. Si tú quieres seguirme, tienes que seguirme en las condiciones en las que yo estoy. Le digo a uno, si está dispuesto a dormir donde cada hora de la noche, chévere. Si no, no puede seguirme, no sigue. Porque yo no quiero gente que esté quejándose al lado mío. Bueno, Señor, ¿y cuánto falta para llegar a Capernaum? Bueno, Señor, ¿y dónde vamos a dormir? ¿En qué hotel, Señor, vamos a dormir? No. Si tú quieres seguirme, tienes que estar dispuesto a sufrirlo todo con el Evangelio.